Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más sobre Swift 4 y hoy vamos a aprender cómo utilizar Xcode. En sí, Xcode es nuestra herramienta que nos va a permitir crear proyectos y hoy vamos a crear un nuevo proyecto. Cada proyecto viene con todo lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a poder compilar programas, hacer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bien, vamos a comenzar con esto. Para eso primero tenemos que abrir Xcode. Vamos a ir ahora a lo que es la segunda opción que dice Create a New Xcode Project, que sería crear un nuevo proyecto de Xcode. Acá nos permite elegir entre si crear un proyecto para iOS, watchOS, tvOS, macOS o crear un proyecto cross-platform o plataforma cruzada, es decir, multiplataforma. En este caso vamos a dejarlo en macOS y generalmente nos vamos a regir para crear aplicaciones de línea de comando. Podemos crear Cocoa Apps, que serían las aplicaciones normales de Mac. Podemos crear un juego para Mac o podemos crear una Command Line Tool, que sería una herramienta de línea de comandos, que es donde nos vamos a usar para aprender Swift. Porque vamos a aprender Swift. No vamos a aprender a crear aplicaciones. Vamos a aprender el lenguaje. Después el lenguaje se puede utilizar para crear aplicaciones, pero no es lo mismo. Quiero remarcar eso para que no se desilusionen con lo que vayan a ir viendo. Es muy teórico. Quiero decirles eso porque muchos se piensan que aprender un lenguaje es aprender a programar. Y no. De hecho, ni siquiera aprender un lenguaje es aprender a programar. Es aprender una sintaxis y cómo funciona, nada más. Aprender a programar es algo que toma mucho tiempo, práctica, más que nada. Y de amor y dedicación, porque si no tenés pasión, amor y dedicación, la verdad que la paciencia se te va a colmar y vas a romper todo. Y un programador impaciente y no es muy bueno, no tiene un buen futuro. Así que vamos a ir a herramienta línea de comando, hacemos doble clic. Luego nos pregunta un número o un nombre de producto que va a ser el nombre de nuestro proyecto. Le vamos a poner primer proyecto. Nos permite agregar una cuenta, esto para cuando creamos cuentas que vamos a subir cosas a la App Store o cosas así. Por ahora lo dejamos 50. El nombre de la organización lo voy a dejar CodeTime. El Organization Identifier, que es lo mismo con lo que vamos a generar el Bundle Identifier, generalmente suele ser la representación de una URL invertida. Acá vemos que dice comp.codetime, que sería el equivalente que en algún lugar debe existir una página codetime.com, por citar un ejemplo. Acá esto lo podemos modificar y en base a las modificaciones vamos a ver que, por ejemplo, se va modificando el Bundle Identifier. No nos interesa esto, queremos que quede com.codetime, que es básicamente una forma de crear un proyecto. Y así diríamos com.codetime y vemos el Bundle Identifier que dice com.codetime.primer proyecto. Nótese el patrón, que en realidad el Bundle Identifier por defecto es el identificador de la organización, punto, el nombre de producto. Incluso si el nombre de producto tiene varias palabras, le va a quitar los espacios. Si ponemos primer proyecto, le pone en este caso un guión. No admite espacio porque el Bundle Identifier va a ser un string que va a representar de forma única y universal nuestro proyecto. La idea es que gracias a nuestro identificador de organización, el identificador sea único de lo que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, si todo lo que desarrollo yo tiene com.codetime como identificador de organización, la idea es que no exista otro con el mismo identificador. Puede existir otro, sí, pero generalmente es muy raro. Uno elige un identificador que se adapta a lo suyo. Puede ser org.algo, com.algo, net.algo, como quiera. Generalmente yo pongo com. El proyecto de cual trabajo, que sería CodeTime. Y el nombre del producto básicamente va a ser el nombre de lo que estamos desarrollando. En este caso, primer proyecto se llama, puede llamarse, no sé, general a un juego en tercera persona, como querramos llamarle al proyecto básicamente. Y la idea es que este string lo vamos a utilizar incluso para cuestiones de desarrollo. Cuando trabajamos con frameworks de terceros que se tienen que conectar a una base de datos externa, muchas veces le damos el Bundle Identifier, que es este generador, este string que se va a generar básicamente, para identificar de forma única el proyecto y garantizar de que otros proyectos no pueden acceder a nuestra base de datos, solamente lo que desarrollamos con nuestro Bundle Identifier. Aunque nosotros seamos los mismos desarrolladores de otras cosas, si nosotros indicamos a la base de datos que solamente se conecta a cosas que tengan este Bundle Identifier, otra aplicación que sea similar, aunque diga que es similar, no puede conectarse a la base de datos porque no tiene los permisos correspondientes. Eso es algo muy útil cuando conectan cosas como Firebase, Parser y cosas así. Va a ser fundamental. Y finalmente nos permite elegir el lenguaje. Puede ser Swift, Objective-C, C++ o C. Obviamente Swift. Estamos aprendiendo Swift, nos quedamos con Swift. Le damos a siguiente. Nos pregunta dónde lo queremos guardar. Lo voy a dejar en el escritorio. Le damos a crear. Y acá nos muestra la información de nuestro proyecto. Está pensada target para OS X 10.12
Podemos cambiarlo a 10.13, 10.12. Si cuanto más atrás le pongamos es más retrocompatible. Obviamente hay que acotarse a lo que es compatible con esas versiones. Hay ciertas funcionalidades que solamente son compatibles con las últimas versiones. Y luego, bueno, vemos el resto de la interfaz que nos permite ver la vista dividida. Todo esto no nos va a servir. Podemos ocultar el panel izquierdo, que ahora vamos a explicar para qué sirve. Podemos mostrar y ocultar la consola. La consola a su vez tiene dos componentes, que es la de debug, que es la izquierda, y la consola, que es la derecha. La de debug la vamos a ocultar. Siempre que mostramos la consola, al menos una tiene que estar visible. La de debug nos va a permitir ver el estado de variables y todo eso. La consola nos va a permitir ver los mensajes de salida, ya sean de salida estándar, warnings o errores. Tenemos el panel derecho, que son las propiedades del archivo actual que estamos modificando, en este caso el proyecto. Y bueno, ahora podemos ver justamente todo lo que tenemos. Que tenemos el proyecto que tiene un solo archivo por defecto, que es el main.swift. Voy a ocultar la consola. De hecho, acá vemos la propiedad del archivo main.swift, la podemos personalizar, no nos interesa tampoco. Y el panel derecho podemos explorar entre, por ejemplo, el primer proyecto que tiene el main.swift y el producto. En producto vemos esto. ¿Qué es esto? Esto, si le damos a compilar, que lo hacemos con Command D, que la compilación fue exitosa, podemos ver que esto ya no está marcado en rojo. Y lo que va a hacer esto es ejecutar, va a ser un ejecutable de todo lo que tengamos en el proyecto. El proyecto tiene un hola mundo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a mostrarlo en Finder. Voy a abrir una terminal. Voy a poner... Acá voy a arrastrar el archivo este. Que este va a ser el compilado de este archivo real. Vemos que tiene una URL bastante larga, ya que se almacena recién acá. Le damos Enter y nos imprime hola mundo. El primer programa que funciona. A ver, estoy emocionado. Quiero seguir modificando. En vez de hola mundo voy a decir... Bienvenidos al curso de Swift 4. Bienvenidos al curso de Swift 4. Vamos a compilar. Le damos Command D. Vamos a ir acá a la terminal. Vamos a volver a abrir. Bienvenidos al curso de Swift 4. ¡Ey! ¡Nuestro programa funciona! Este archivo que está acá es el ejecutable. El ejecutable es el que ustedes, por ejemplo, luego de hacer todo el proyecto, pueden llevárselo y usarlo como programa suyo. Ustedes pueden crear sus propios scripts en Swift y este va a ser el ejecutable. Después ustedes van a tener que aprender cómo incorporarlo al path, si quieren que sea parte de la funcionalidad estándar, incorporarlo con Automator, que por ahí sería más fácil, y así tiene un montón de cosas. Pero ustedes pueden crear sus propios programas, esa es la idea. Y así, dentro de esto podemos crear más archivos, por ejemplo, file, new, podemos crear una file, new, tab, window, file. Bien, nuevo archivo. Nos pregunta si queremos qué queremos hacer. Un nuevo archivo de Swift, que lo voy a llamar externo. Le damos Enter. Y se creó acá el archivo main y el archivo externo. Obviamente cuando crean un nuevo archivo les pregunta dónde lo quieren guardar. Vamos a ver de nuevo. File, new, file. Les pregunta archivo de Swift. Y les pregunta dónde lo quieren guardar, en qué target, en qué grupo. Y todas estas cosas que ya son más avanzadas. Pero bueno, ustedes pueden hacerlo. Eso ya más cuando aprendan a crear aplicaciones les va a servir. Pero mientras tanto ustedes van a aprender a utilizar un lenguaje. Y así podemos explorar en los archivos. Cuando no queremos explorar más en los archivos, ocultamos esto y tenemos simplemente el editor de texto. Podemos crear nuevas pestañas con Command T. Tenemos un montón de cosas. Pero para aprender a usar bien les recomiendo ir a Help. Y van a Xcode Help. Y acá tienen una muy bonita documentación que está cargando. Xcode Overview, Show Topics, por ejemplo Overview. Nos habla sobre Xcode, que son cada uno de los componentes. Está todo obviamente en inglés. Pero tienen el buscador y pueden ver la documentación sobre Xcode. Aprendan a leer documentación, se los recomiendo. Y bueno, la idea de hoy era aprender a crear proyectos, que eran cada componente a la hora de crear proyectos, cómo funciona todo esto. Está bastante bien. Y bueno, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Si no fue así, háganme la consulta correspondiente que con mucho gusto se les responderá. Y ya sin mucho más, será hasta la próxima.